le apareció abajo. Ah, claro. Sí, mira, lo que pasa es que voy a borrar acá, voy a borrar el ajuste, voy a borrar todo. Dale. ¿Cachaste cuando unimos los archivos y todo lo demás, cierto? Eso sí. Eh, no sé, es que estaba con intermitencia Ah, dale. internet. Pero mira, en el fondo lo que hay es que cada uno de estos archivos que están acá cargados, cuando se juntan, hay una coordenada aproximada que está determinada en el archivo Relix, o sea que viene por defecto. Entonces, cuando tú procesas las líneas base, que es lo que estoy haciendo ahora, básicamente, como tú tienes que se determinan los vectores entre las componentes de la red, hay una inconsistencia entre la coordenada que viene en el archivo RINEX y la que tú estás determinando a partir de la determinación de la distancia, ¿cierto? De estas líneas base. Entonces, si yo acá lo doy guardar, fíjate que la amarilla siempre sale porque es el punto que ocupa arbitrariamente para referenciar la red, y en Vizcacha sí, sale una roja, ¿sí? Y acá abajo dice, este punto está fuera de tolerancia horizontal tanto y vertical tanto y excede, ¿cierto?, la tolerancia del software. Eso es lo que estoy planteando. Entonces lo que yo comento es que acá uno podría decir, oh, el procesamiento quedó mal y podría comenzar a investigar un montón de cosas. Sin embargo, no necesariamente es que el procesamiento esté mal. Lo que puede haber pasado es que esa coordenada aproximada que viene en el archivo no es la coordenada que corresponde al punto, o no una coordenada que esté medianamente cerca, es una coordenada con vamos a decir así, una coordenada que esté bien cerca del marco, no está exacta al marco, ¿ya? Con la precisión evidentemente de una coordenada de navegación. ¿Cómo tú puedes verificar que eso es así? Si tú vas al loop, te vas a dar cuenta que este reporte indica que no hay ninguna falla. Entonces, geométricamente, las figuras que tú estás viendo, ¿cierto? Son consistentes. ¿Ya? No hay ninguna que esté con falla acá. Si hubiera un problema en la medición, acá sí saldría que hay una falla. Sin embargo, no es el caso. Y no es el caso porque básicamente el problema se lleva a lo que comentaba yo, que es a la determinación de aproximación de esa coordenada. Por eso yo les decía que cuando estén acá en la página del CCN, ¿cierto? Nunca piensen que esa coordenada que viene acá en este visor, ustedes la pueden asumir como la coordenada fija. ¿Ya? Esa coordenada en el caso de Iscachas, por ejemplo, o en el mismo RINEX, no es una coordenada final, sino más bien una coordenada aproximada. ¿Vale? No sé si ahí resuelvo lo que me preguntaban, Dixon. ¿Sí? Sí, y tengo otra pregunta ya. Cuando usted hace el cierre de ciclo, Ujú. cierto que ahí en la esquina, o sea, en el borde derecho, le sale como una medida donde sale partes por millón. ¿Sí? Ahí arriba del delta de cota, abajo. Ah, O sea, ese. sí, ¿eso qué es lo que indica? Lo que pasa es que ahí, tú cuando tomáis, por ejemplo, entre UAID y SANT, UAID y Vizcacha, y Vizcacha y SANT, hay en el fondo una distancia, ¿cierto? Una distancia tridimensional. Sería el length que está ahí, ¿sí? Básicamente, lo que indica ese ppm es cuánto error hay de la salida, por ejemplo, de UAID hasta la llegada a SANT, en ese loop. ¿Cachai? Entonces, ese length, por ejemplo, si tú lo tomas acá, tú abrirías un Excel, yo tenía acá que son, este valor que está acá, ¿cierto? Y acá tú tenés que hay un delta 3D, que básicamente tú saliste de U a y B, diste toda la vuelta y llegaste de nuevo al punto, sumaste cada uno de esos triángulos, y hay un poquito a más que llegaste. Y esos son 14 centímetros. Entonces, 0,014. ¿Sí? Ahí básicamente lo que tú tenés, lo que tú podrías ver es básicamente el 0,14 dividido en la distancia total,
debería ser 1,337, ¿sí? Más o menos. Si eso, tú de ahí lo multiplicáis por 1 millón, debería dar aproximadamente, los ppm, las partes por millón, 3, 4, 5, 6. Da 1,36, 1,34 más o menos, que sería más o menos concordante con el valor que aparece ahí. Sí, Déjame sí. cachar más o menos Profe, y lo otro me podría hacer un recuerdo de memoria así leve. El otro día lo de 334. de los los grados de libertad. Sí, Eso era que teníamos dos porque teníamos cinco vectores y teníamos tres incógnitas, ¿cierto? Por eso nos daban 2 grados de sí, libertad. justamente, Ah, ya, está perfecto, vale. está perfecto. Acá va a pasar una cuestión cuando hagamos el ajuste. Ese valor da 0,134, acá 0,138, debe ser por la aproximación del valor, pero si se fijan anda por ahí, ¿ya? El 0,014, ¿ya? Esa es la explicación del PPP, ¿vale? Profe, ¿Mm? por ejemplo, ya, ahí en ese ppm a mí, no sé, ¿qué sucede en el caso de que me dé 57? Yo tendría ¿eso es malo? Sí, lo que pasa es que hay una inconsistencia en la medición, ¿vale? Déjame, a ver, denme 30 segundos para buscar una cosa. 30 segundos, muchachos, por favor. O sea, No les puedo, 0,57, 0,57. sí, ahí si te da más, o sea, mientras más chico el ppm indica que hay menos problemas. En el fondo no hay error de cierre en esta figura. Eso sería la interpretación más sencilla. Ahora, déjame buscar una tabla para mostrar algo. Lamentablemente lo que les voy a mostrar no se los puedo compartir. Les puedo sacar un pantallazo pues y se los dejo ahí en el aula porque es un documento de un proyecto. Entonces déjenme ver si lo veo y lo encuentro rapidito. Si no, tendría que ponerlo con un poquito más de calma. Pero mm, un minuto, un minuto. Profe, disculpe, ¿usted está viendo cómo se calcula el delta 3D? No estoy viendo eso, estoy mostrando una tabla con las tolerancias. Déjame un cochito. Déjame, si lo encuentro rápido, si no, un minuto. Si no, se lo tengo que buscar después, porque no vamos a quedar en YouTube. Acá, déjame sacar un print. Hay una tabla, después les puedo buscar el documento con más calma, pero de momento solo tengo la tabla como para mostrarla ahora. Hay un estándar que habla de los errores de cierre, ¿sí? Y él habla de categorización. Yo no sé si está en el manual de carretera, probablemente también esté ahí, pero te dice lo siguiente, mira, si los bucles, veamos acá, los bucles GNSS presentan, un minuto, un minuto, ahí, encima acá, y el otro está acá, eso sí. Si tú tienes en el fondo un bucle GNSS, ¿cierto? Y los bucles cierran el 0,01, tú estás hablando de una densificación de un marco global o continental. O sea, por ejemplo, si la tabla está completamente actualizada, tú ahí deberías tener que, si vais en 0,01, tú estarías en condiciones de decir que tu levantamiento GNSS, tu red GNSS sirve para densificar eso, ¿cierto? Que en verdad, si tú analizáis los resultados, por más que tengáis 24 horas acá, quizás no, ninguno da, ese es el que está más cerca, ¿sí? Y
básicamente el triángulo que está contemplado entre Talagante, Guaipé y Vizcacha, ¿ya? Pero en general estaríamos nosotros en sistemas geodésicos de referencia nacionales, tiene 24 horas de observación, y cuando tú ya tenías un ppm, que es el estándar que fija el software acá para decirte si va bien o va mal, para pasarlo de pasado o a fallido, hace referencia a densificación de redes geodésicas. Entonces, el máximo uno es porque básicamente tú estás hablando de una red. Ahora, nosotros en ese ppm tridimensional, en el fondo, estamos viendo que es menor a uno, por lo tanto, sí estamos dentro del segundo, de la segunda fila, que sería mejor, un orden 2, un orden A, perdón, no un doble A. El B sería el criterio del TBC para decirte, oye, ¿sabéis qué? No. Si vais más abajo al orden C, ¿cierto? Ahí probablemente tenéis más 10 ppm, más de 10 ppm, y ahí el problema sería que eso impactaría en el ajuste, las coordenadas no serían tan buenas. ¿Se acuerdan que yo les decía que el primer análisis para ver si el ajuste iba a dar bien era cerrar los bucles? ¿Cachai? Entonces, eso sería el comentario. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, profe, lo último, a prueba de. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice ppm, eso sería 0, el que muestra ahí 0,138 Ujú. y puede ser hasta uno. O sea, uno Hasta es como uno. el límite. Ah, O ya, sea, vale. es que, ojo con una cosa, ojo con una cosa. Ese uno que es el límite, es el que establece el software, ese igual lo podéis cambiar. Pero el No, uno, pero lo que me refiero yo, según esa tabla, que sí, mientras esté bajo de sí. uno, estaría bien para un proyecto de ingeniería. O sea, ahí te está hablando de 10, ¿cachai? Porque acá te dice horas de ingeniería, apoyo, levantamiento, primer orden tradicional. Ahora, ese cierre que está ahí, ¿cierto? Yo me atrevo a decir que algo que no tenía hoy día con, a no ser que tengáis un condoro muy grande, porque eso repercute en ingeniería. Entonces, yo me atrevería a hablar justamente del uno para abajo. O sea, es decir, orden B, A o doble A. Entonces, acá, según los resultados que tenemos, estaríamos al menos en sistemas geodésicos de referencia nacionales, ¿cierto? Y claro, estamos acá, densificación de redes geodésicas nacionales, redes GPS locales, padrones de ingeniería de alta precisión. Estamos bien en el fondo. ¿Cachai? No sé si queda claro ahí esa parte, Dixon, Sí, en ese tema. profe, muy amable, gracias. ¿Sí? No hay problema. Les voy a copiar. Déjenme ver si puedo hacer esto, que no cacho ahí. Sí. Ah, sí, ahí se fue, po. Ahí se fue la tabla con eso, para que la tengan ahí como de respaldo si quieren para alguna pega y todo eso. No me acuerdo o no tengo a mano el documento ahora donde sale eso, pero se los puedo buscar. ¿Vale? Gonzalo, ¿puede conversar ahí? Eh, Profesor, con respecto a esa misma tabla, bueno, la tolerancia son 10 en una hora de Dijeron. ingeniería, ¿cierto? Sí. Pero eso también tiene relación con la escala, ¿o no? Porque ahí dice que 1 a 100.000. No, eso no es escala de la escala que estoy pensando. Lo que pasa es que ahí ese ¿Ya? valor tú lo podés representar como ppm o básicamente como 1A, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, han trabajado con planos topográficos locales. El plano topográfico local te dice que son, no sé, 2,5 milímetros, o sea, perdón, 2,5 centímetros por kilómetro. Eso es 1,40.000, ¿cierto? Cosas de ese tipo. Entonces, eso 1,40.000 es otra forma de ver la precisión nomás. Entonces, no es más que eso. De hecho, acá en el TDC, si tú vas a la tuerca, y déjame ver si lo puedo ver acá. Un minuto, un minuto. Eh, Acá, los parámetros de covarianza pueden ser especificados en ppm o en radio, y el radio es 1A para el TBC. Es solamente la visualización esa tabla, no tiene que ver con escala cartográfica ni nada de eso, sino más bien que eso se puede representar como un 1A. ¿Cachai? A eso apunta la tablita. No sé si queda claro eso. ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí. ¿Estamos ahí? ¿Algo que comentar? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Ya tenemos acá el procesamiento. Vamos a limpiar el procesamiento de momento, ¿vale? Y vamos a comenzar a analizar la parte de las coordenadas. Para que podamos avanzar en eso, tengo las coordenadas de Santa acá. Entonces el procedimiento sería el siguiente. Yo voy a ir, botón derecho, añadir coordenadas. Y acá recuerden que la recomendación siempre será que sean coordenadas globales. 33,9 está perfecto. Y después tiene 1.034. 1.034. Hay una corrección chiquitita ahí. 34. 0. ¿Sí? Y en el caso de la otra, sería básicamente 70, 40, 6, 79, 87. 79, 87. Ahí, Quality Control, para que la fije. Y la parte altimétrica sería 723, 103. Ahí, ¿cierto? Y ahí le doy OK. Y ahí la coordenada ya está fija. Ah, una cosa que probablemente se me pasó. Rosina, ¿usted me estaba preguntando o usted me estaba confirmando cómo se calculaba el 3D? Ahí quizás no respondí eso. No, no le estaba preguntando si estaba viendo en su planilla, estaba viendo cómo calculaba ese valor o eso es lo que le estaba preguntando, si en su No, planilla ese valor estaba tratando de buscar otra cosa. no, disculpe ahí, se me pasó. No, lo que yo estaba haciendo básicamente es calcular el ppm. Y ese ppm, el length, el total del triángulo, ¿cierto? Entonces, el length puede ser visto desde un punto de vista tridimensional, o sea, el vector va para allá y va para allá, perdón, va para allá y va para allá, y ahí se calcula ese cierre 3D. Es como un vector tridimensional. Ese vector, como es proveniente de una línea base, y la línea base puede ser descompuesta en delta X, delta Y, delta Z, uno también podría trabajar solo sobre la parte horizontal o sobre la parte vertical. Entonces, ahí, por ejemplo, ese ppm se calcula con el 3D, pero si yo quiero el horizontal, teóricamente yo podría trabajar solamente con esos dos, que me diría el de ahí y el vertical. Claro, debería incorporar, ¿cierto?, la diferencia entre los dos puntos y ahí está el Z, ¿sí? Entonces, eso sería el paso a paso, evidentemente tramo por tramo, ¿vale? Pero en general el que cierra es el que está ahí, el 3D, y ese es el que por 1 millón debería dar aproximadamente el ppm que está ahí. Ese ejercicio lo pueden repetir para todo lo que está más abajo, ¿sí? Ahora, vamos a ver la de Talagante. Déjenme ver acá, sería la que está ahí. Voy a fijar Talagante, añadir coordenada, y acá, ¿cierto? También procurar que sea global, ¿ya? Dice 34, ¿sí? 7512, 7512, y abajo 6467. Entonces hay una diferencia, 6467 coordenada de control, y acá a la altura 348,871. Ahí, 871, ¿sí? Y ahí fijo Center Quality Control. Le doy OK y están las dos fijadas. Y una cosa que es un comentario aparte, en verdad, medio freak, pero es importante que lo tengan en consideración. Cuando hagan vuelos fotogramétricos, ¿sí? Fíjense lo que pasa en Talagante. Talagante, la coordenada que nosotros le forzamos es la del certificado, ¿cierto? 1348871, 1348871. Y la coordenada de Sant que nosotros ingresamos es 723. O sea, hay harto en nivel entre ambas. ¿Por qué lo relaciono con fotogrametría? Que hay una cuestión que pasa que es bien rara, o sea, no es bien rara, tiene una explicación teórica, pero cuando ustedes ocupan una base del sismológico, va a ser de control
de un vuelo fotogramétrico en PPK, tengan la precaución de que no exista mucho desnivel en medida de lo posible entre la altura del dron, cuando está haciendo su pega, ¿cierto? Y la estación de referencia. Cuando hay mucho desnivel entre la planificación de vuelo y el GPS de base, ¿cierto? Genera de repente valores no tan precisos en el resultado de la trayectoria, ¿ya? Por si acaso. Eso es como un comentario general, ¿vale? Pro- Procuren eso. Profe, Ujú. consulta. ¿Y esto pasa solo con los del sismológico? Pasa algo con las estaciones que están a gran altura. Eso es básicamente, ¿vale? Hace un tiempo, tengo que buscarlo en verdad, no lo tengo a mano. Nosotros hicimos una prueba, volamos arriba de la universidad y de la UBO, y como la UBO está en el centro de Santiago, podía ocupar, por ejemplo, UAIB, Talagante, Vizcata, Santiago, las estaciones de la USACH, la estación de la misma UBO, y nos dimos cuenta que las estaciones que estaban en la zona precordillerana, ¿cierto? Independiente que estuvieran a 20 kilómetros, que es como el máximo para PPK hoy día recomendado casi, generaban una trayectoria menos precisa cuando hacía el PPK que las estaciones que estaban más bajas, ¿cierto? Entonces, ahí una de las cosas que nos comentó en su tiempo la gente de DJI, que nosotros después validamos, era que ellos nos recomendaban mucho el nivel del PPK. Bueno, por si acaso, no es un dato que esté dentro del curso, ¿cierto? Más que nada, quizá el profe que haga geomática o sensores remotos o fotogrametría, ahí pueden profundizar con él ese aspecto, ¿vale? Puedo buscar el webinar que hicimos de eso y se los puedo dejar después ahí en avisos del docente para que lo quiera ver, ¿vale? Pero eso en general, Gracias, ¿vale? profe. Ujú. Ahí entonces, cuando ya están fijadas las dos coordenadas, nosotros podríamos proceder, por ejemplo, a hacer el procesamiento de línea fase. Se van a materializar las mismas líneas, las seis, que habíamos considerado como el número total. Sin embargo, claro, ahí vamos a tener ya que van a estar fijas a un marco de referencia, que sería lo que buscamos. Ujú. El procedimiento es el mismo, este que habíamos hecho delante. ¿Qué cosa podríamos eh, intentar como visualizar acá? Si yo le doy a cortar, se sigue manteniendo la, a la, la bandera en Talagante, por lo que les estaba conversando delante, ¿sí? Y acá en el ajuste de red, fíjense que ya están las opciones para que Talagante y Sant sean coordenadas de control, ¿vale? Voy a ejecutar así, sin fijar nada, y fíjense lo que pasa. Me salen esos dos errores que son los que están abajo, pero ya lo conversamos a qué se deben. Si le doy ahí, se ajustan a las mismas condiciones, no hay un cambio sustancial, ¿sí? Ahí, point, ¿cierto? Fíjense en los grados de libertad. 9 grados de libertad hasta la elipse con los mismos valores que habíamos calculado antes. Y ahora voy a borrar ese ajuste y voy a ajustar de nuevo acá, pero ya voy a fijar las coordenadas, ¿cierto? El 2D y el H. Entonces, cuando yo fijo las coordenadas, acá, me voy a ajustar, me sale el mismo aviso. Recuerden que lo de abajo, que es un problema intrínseco al archivo, no, o sea, a la referencia que tiene el archivo nomás. Le doy que sí. Y fíjense qué pasa con los grados de libertad. Aumentó, ¿sí? Y aumentó en el fondo porque, uno, ya no estamos teniendo toda la incógnita acá, ¿sí? Y también porque, claro, vamos a tener mayor capacidad de redundancia en el modelo. Entonces ahora, esa estación de ahí y esa estación de ahí no son incógnitas del modelo, sino más bien son parámetros fijos, y las dos que quedan son las que están ahí, ¿vale? Si yo le doy puntos, esas son las precisiones que yo logré con efeméride transmitida, ¿cierto? 9 milímetros en la vertical y 2 milímetros en la horizontal para cada componente, ¿sí? Esos datos ya te podría decir que son los definitivos. Evidentemente uno puede ahí, ¿cierto?, cambiar algunos aspectos de los niveles de confianza, pero 1.03 es algo que ya está más que bien, ¿sí?
Ahí ajusté de nuevo para tener el valor ya completo. Está pasado 10 y las precisiones de los puntos, déjenme sacar acá, están dadas ahí, ¿cierto? Los dos primeros 0 y 0 porque no tienen error asociado, y otros son 9 y 2. Eso sería una vinculación sencilla con dos certificados de coordenadas, ¿vale? Acá si ustedes pinchan arriba, puede estar el Network Adjustment Report, que si ustedes lo abren, se van a dar cuenta que están las coordenadas de control en formato global fijas, están las coordenadas de grilla ajustadas con su correspondiente precisión, las coordenadas geodésicas y las coordenadas X, Y, Z, SF, SF porque están centradas, ¿cierto?, al sistema geodésico de referencia, al centro de masa de la Tierra. Y las componentes de la elipse de error y también las observaciones en GNSS. ¿Sí? Eso que nosotros tenemos ahí nos da el indicio de los residuales, ¿cierto? Que vamos a tener para cada una de las observaciones. ¿Vale? Fíjense cómo está el gráfico, ¿cierto? Del histograma. No hay ninguno que salga del 2.8, por lo tanto es un indicio que nosotros tenemos datos bien homogéneos, ¿cierto? Y bien precisos, no hay ningún punto que falle. Y están los términos de covarianza, ¿cierto? Que andamos revisando ahora, ¿vale? Con eso que nosotros tenemos ahí, ya nosotros podríamos decir que estas son las coordenadas ajustadas de cada uno de los puntos, coordenadas geodésicas y las coordenadas SF también están dadas de esa forma, ¿vale? ¿Qué cosa yo les puedo plantear como desafío, no para ahora y no para que lo hagan de forma obligatoria, ojo? Es que hagan la prueba de incorporar las efemérides precisas por la página de la NASA, que conversábamos delante, donde pueden sacar los datos de ahí, o también pueden hacer una prueba dejando ese vector acá y viendo qué pasa. ¿Cierto? Teóricamente ese vector no debería sufrir ningún cambio porque las coordenadas son fijas, ¿cierto? Entonces, si el vector estuviera mal, el que midieron, claramente puede ser aducible a un problema en la determinación de los certificados, las coordenadas de los certificados, ¿cierto? Entonces, por eso lo deshabilitamos y nosotros asumimos que esas posiciones son las que corresponden, ¿ya? Sin embargo, cuando hicimos el ajuste libre, se dieron cuenta que tampoco había una diferencia sustancial, ¿sí? Eso que está ahí, ¿cierto? Es básicamente el procesamiento, el ajuste con dos puntos de control. No sé si resuelve más o menos lo que la duda que había al respecto de eso. Si que es clarificador, si hay algo que quieran que repita, Sí, yo tengo dos dudas. dale, ¿no? La primera es si hay un límite en la distancia, la distancia máxima en la que yo puedo tener dos vértices. ¿Ya? Eh, y la otra es con respecto a la referencia de la altura ortométrica, si hay algún modelo geoidal Ya, único para Chile o hay varios modelos como para elegir. vamos a ver al tiro eso. Dame un 20 segundos. Mira, lo primero, acá eh, yo tengo entre Santa, ¿cierto? Y Talagante, tengo 75 kilómetros. ¿Ya? Eso es un, un vector estándar por una red más o menos. ¿Sí? Si tú vas acá, oh, no es que esté haciendo marketing ni nada de eso por si acaso, ¿cierto? Pero para darle algunos ejemplos. Nosotros cuando tenemos que darle coordenada a la red de nosotros, eh, básicamente trabajamos con todas las estaciones que tenemos a mano, ¿vale? Entonces la última que el Ariel debe haber calculado, la calculamos con el año pasado. Déjame ver si está acá, el 2021. El último informe que hicimos, y acá están todas las estaciones que ocupamos. Déjame ver si está la tabla. No se ve muy bien en la foto, pero acá, por ejemplo, tuvimos estaciones de Arica
¿cierto? A estaciones hasta un poquito más abajo de Conce. Para abajo no nos metimos en verdad porque no teníamos cómo, y teníamos estaciones a los costados, ¿cierto? Las estaciones que se ven acá son las estaciones Ramsar, que son libres también. Ramsac, que es, ay, perdón, Ram, Ramsac, GPC, ah, ahí sí, proyecto Ramsac. El Ramsac son las estaciones argentinas que también tú podés descargar de forma gratuita, cuando esté buena la página, evidentemente. Pero ahí también nosotros podemos, está mal, podemos sacar datos para procesar. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Ahí está el mapa de las estaciones, ¿cierto? Son estaciones de continuo que están en Argentina y algunas también cerca de la frontera, por eso ahí nosotros podemos sacar los datos. Hay otras que ocupamos también en la frontera de algunas mineras y todo eso, y tenemos vectores 300, 400 kilómetros, pero con 48 o con 24 horas de observación. Esa era la consideración. No, yo, como lo decía en las primeras clases, no es una práctica habitual porque hay que tener muchos datos, hay que ser ordenado. Para proyectos de ingeniería, 300 kilómetros, 250 kilómetros, el TDC al menos lo hace. El de Leica yo sé que también. ¿Cachai? Esa sería como la distancia máxima para el procesamiento de ingeniería. Sin embargo, hay que considerar también el tiempo de observación. O sea, 75 kilómetros para tener, no sé, eh, 10 minutos de medición, la solución no va a ser fija, la solución va a ser flotante y no va a estar buena. ¿Vale? Entonces ese sería mi primer comentario. 300 kilómetros, 250, no más allá que eso, con un buen tiempo de medición, ojalá multiconstelación y todo lo demás. Y queda bien, ¿sí? Efemérides precisas también si lo estima el proyecto, ¿ya? ¿Está bien ahí esa parte, Claudio? Sí, profe, súper bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo intermedio? Profe, yo, ¿qué me podría repetir eso que usted habló el otro día de el factor de referencia, que Sí. uno o menor a uno, y cómo configura esas cosas? Y lo otro, quisiera saber qué pasa si uno hace un ajuste con una medición así por saber y no pasa el test de chi cuadrado. Ya, bueno, son dos. Me queda una pregunta pendiente del compañero. Primero, acá nosotros, cuando configuramos el sistema de coordenadas, configuramos el eje M08. Ese es el modelo hoy día que está más o menos imperante en la mayoría de los software, ¿vale? Y se compuso acá ahí el, el Network Adjustment Report, ¿cierto? Vaya a tener acá coordenadas geodésicas con altura elipsoidal, que son las que están ahí, ¿sí? Y acá vaya a tener coordenadas proyectadas de grilla, que son elevación. Si tú calculáis 695, 723, déjenme hacer el Excel acá, deberían ser como 30 metros, quizás, 695.210, quizás un poco más, 723.103. Voy a decir la diferencia de eso, ahí y ahí. Ahí tenéis, claro, 30 metros, 27 metros. ¿Vale? ¿Qué cosa yo puedo comentar al respecto? El software viene acá con una biblioteca de modelos geoidales. Entonces, si yo voy acá, a la parte de arriba, se va a abrir el Coordinate System Manager y hay geoide local. Todo eso están disponibles. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que la mayoría de ellos son los llamados geoides locales. ¿Sí? Quiere decir un geoide local, Brasil, Sirgas, tienen modelos, pero están ajustados a su zona. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos explicar esto de una forma muy sencilla? Piensen que para nosotros, normalmente el nivel medio del mar, ¿cierto? Es la referencia altimétrica. Uno nivela a partir de eso, ¿sí? Entonces, con la irrupción de GPS, tú no tenías ese tipo de componente vertical y salía a la altura elipsoidal. Entonces, el modelo geoidal lo que viene a hacer es a transformar esa altura del GPS, que es elipsoidal, en una ortométrica, ¿cierto? Pero sin embargo, esa ortométrica
no es propiamente tal la nivelada. Esa diferencia que está ahí entre la nivelada, ¿cierto? Que viene de una referencia de un mareógrafo, no sé, es evaluada con esta transformada a través de un modelo digital y ahí tú puedes generar una especie de ajuste, lo que algunos llaman geoide local, ¿sí? Entonces, por eso está Colombia con ese geoide de Sirgas en Brasil para el 2010, el MapGeo, que le llaman, ¿cierto? Y hay algunos otros modelos que son globales, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, debería estar el EGM08, ahí está, el EGM08 por país. Quiere decir que sé por país que en vez de tener el modelo completo de la Tierra, está acotado a la latitud y longitud de tu país. ¿Cachai? Entonces, por eso está el de Chile, el de Costa Rica y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Está por ahí también el EGM96, que debería venir por defecto. ¿Sí? La mayoría de los software más viejitos está el 96. ¿Ya? La diferencia, básicamente, ese global, ese no está segmentado, radica en que tú tienes el modelo digital en su construcción depende de procesos de observación. O sea, quiero decir con eso, no es un modelo matemático con fórmula directa, es más bien un modelo numérico que dependiendo la distribución de gravedad que tú tengáis, de las mediciones de gravedad, el modelo va a quedar mejor o peor. ¿Cachai? Entonces, la diferencia entre el 96 y el 2008 es la densidad de información que tú tienes para interpolar el modelo. ¿Cachai? Entonces, el 2008 debería ser mejor. Generalmente, la mayoría de los software vienen con el 96 o con el 2008. Si tú buscas acá en internet, hay una página que se llama EasyGem. Creo, no sé si se lo mostré en GeoDesert. No voy a tirarme ahí el carril porque no me acuerdo si la vimos en profundidad. Pero en esta página está el servicio de cálculo que proporciona grillas regulares, ¿sí? Y acá tú podías acotar tu área de trabajo a Chile, ¿cierto? Ahí, ahí, por ejemplo, ¿sí? Ya está como por Argentina, pero ahí en Santiago, por ejemplo, y lo que te hace es descargar lo que llaman un funcional, ¿cierto? El funcional en el fondo del modelo puede ser para nosotros el geoide, pueden ser anomalías de gravedad, pueden ser para otras cosas, pero el geoide es el que nos entrega el N. Y acá están los modelos que están listados, ¿vale? Ahí hay que ponerse a estudiar si nos sirve relativamente a nosotros o no. Hay uno que se está testeando que es el XGM 2019, ese sería como el más moderno, ¿cierto? Si lo quieren llamar así, o el más conocido. Y también hay unos como el Eigen 64, Eigen CS4, perdón, ese que está ahí, que ese lo testearon hace un tiempo en Providencia a la gente de la USAT para poner línea de nivelación. Y compararon ahí, lo ocuparon y también anduvo bien. Si tú querés saber información del modelo, esto no es un curso de geodesia física, por si acaso, tú pinchas ahí en la página de modelo estático y fíjate que acá está toda la lista de modelos, ahí cargado 180 modelos. Está el año, está el grado y orden, que eso no viene al caso revisarlo de momento. Pues lo importante es cómo se construye. Nosotros tenemos gravimetría satelital por las misiones, por ejemplo, del GOES o del GRACE, que son dos satélites que tienen esa pega. Y también hay otras que, por ejemplo, si ustedes buscan acá la nomenclatura, te sale A de altimetría satelital, S por satélite gravimétrico, el GRACE, el GOES, el GEOS. El G es Ground Data, o sea, gravimetría terrestre. El G me hace gravimetría terrestre, que también puede ser categorizada en embarcaciones y también en aviones, ¿vale? Y T es una corrección topográfica que se aplica. Entonces, los modelos se construyen en base a toda esta integración, ¿cierto?, de observaciones de diferentes fuentes, ¿vale? El EGM, ahí está el EGM, ¿cierto?, que está basado solo en Grace, por ejemplo, o hay otros que están ahí. En la práctica, tú lo que podías hacer es descargar una parte, una grilla, y cargarla al PDC. Hay una herramienta que es el Grid Factory, ese que está ahí, ¿sí? En el 4.1, un software más añejo, 8,
que lo que hace es que tú le cargáis un TXT y él genera el formato de grilla y tú lo podéis cargar al controlador o al TS para trabajar. Eso es lo primero. Y también hay una parte acá que tú podéis crear un subgeoide, una adecuación del geoide, ¿cierto? Que podéis tomar ahí, podéis recortar y crear un subgeoide con algunas propiedades en particular. Yo ahí tengo una visión bien crítica de la cuestión porque eh, yo creo que mientras más no, a ver, ¿cómo decirlo? Mientras más nos preocupamos de esa cuestión, más la embarramos en algún caso. Y eso tiene que ver con que, claro, tú veis la resolución de los modelos, 9 kilómetros, los modelos digitales, es decir, el nodo, si quieren llamarlo así, no está muy junto, ¿sí? Para interpolar de forma correcta. Y hay gente que espera milagros del modelo. El modelo no tiene un buen comportamiento, una buena precisión, y la gente espera mucho de eso. Yo creo que con el EGM08 acotado cada un segundo para Chile está más que suficiente, y si no, ya tendría que soltar otra técnica, ¿no? Ese es mi comentario al respecto. Ahí está el de Chile también, ¿cierto? Podéis crear subgrillas de Profe, lo mismo. usted mismo nos dijo que no tenía mucha densidad ese modelo. Claro, Solamente justamente. estaba bien densificado en la segunda región. Mayor densificado en la segunda región, algo así, no recuerdo muy bien. No, lo que yo decía en el fondo es que en la segunda región había un proyecto hace un tiempo que lo que buscaba era que, claro, el modelo feudal como es global, ¿cierto? No es representativo para Chile en general. Y lo que hay en la segunda región es un trabajo de que se tomó mucho nivelación, se hicieron redes de nivelación, y como tú tenías ahí en el fondo la elevación que venía, o la cota ortométrica que venía del mareógrafo, por ejemplo, tú lo que podías hacer era tomar el modelo, el global, y bajarlo. Y cuando lo bajaba y lo ajustaba. Y entonces, teóricamente, ese modelo era mejor que el global para Antofagasta. A eso quizá me hacía referencia en ese momento, pero no es que intrínsecamente el modelo de por sí, el que está por defecto, funcione bien, mejor en Antofagasta, sino más bien cuando le hicieron ese ajuste a la línea de nivelación, ahí mejoró, ¿ok? Pero no es más que eso, ¿vale? Sí, Sí, eso, profe, en realidad que en el Correcto. fondo entonces hay técnicas para poder tener un modelo ejidal local al claro. querer yo trabajar no sé, competir con una estación total, por ejemplo, en la cota, No, o no se no. puede. O sea, nosotros hemos hecho esas pegas. O sea, generalmente uno la hace, pero uno no sabe que la está haciendo porque para los que ustedes trabajan en minería, se van a dar cuenta que siempre andan hablando, ¿no? Que tenemos que hacer el modelo, que tenemos que trabajar en el sistema de la mina, que el sistema de la mina y la cuestión, ¿cierto? El sistema de la mina, generalmente los colegas lo dividen en dos partes. La parte horizontal, que es una transformación de cuatro parámetros chicas, y la parte vertical, que lo que hace es acomodar la observación satelital, en particular la altura elipsoidal, y hacerla que se ajuste a las cotas que tiene la mira. Eso que está ahí es básicamente es lo que se hizo en Antofagasta en esa parte. Eh, Eso para ciertas cosas funciona bien, pero yo no sé si, por ejemplo, dependiendo de la aplicación, vaya a suplir por completo la nivelación trigonométrica de una estación total o la nivelación geométrica. Eso depende mucho. El jefe de topografía, por ejemplo, es así. Me dice, mira, el modelo que nos calcularon está bien, funciona impecable, pero hay cosas que yo voy a tener que seguir ocupando técnicas clásicas de nivelación. ¿Cachai? No creo que dé para eso. No sé en qué aplicación la estáis viendo en particular, pero es más que nada referencial. ¿Sí? Ya, profe. ¿Ok? Sí, no, yo lo decía básicamente porque tuvimos una diferencia grande en 3 kilómetros, mucha Ujú. diferencia contra una estación total. Y quería saber en el fondo si es que, claro, si es que se podía llegar a ajustar eso o S- simplemente darle con la estación.
Si el modelo lo ocupaste de forma absoluta, absoluta quiero decir que no le realizaste ningún ajuste local al terreno, es probable que llegues con harta diferencia. Es muy probable, o sea, voy a llegar a 80, un metro, metro y medio, depende de la parte. Lo he visto así. Ahora ajustado, 5 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros en algunos proyectos. Déjenme, para no extenderme tanto y responder lo otro, mostrar acá. 30 segundos, por favor. Eh, Profe, yo igual quiero hacer un comentario. Yo he visto sectores de sectores que extendieron el ajuste con malas prácticas y pucha, hasta 50 60 centímetros con cota nivelada. ¿Eh? En- No, pues eso me pasa que hay harta confusión, o sea, yo insisto, no lo estoy diciendo de una posición soberbia ni nada de eso, pero de repente tú veis que hay mucha operación, sobre todo en minería, que es rutinaria, y tú le preguntas a los colegas por qué lo hacen así, y no captan en verdad por qué lo hacen así. Y de repente yo también que opino en términos de entender lo que están haciendo. Ahora, pero es que hay gente ¿dónde? que sí sabe y sabe que están esos condoros y les da Ah, igual. claro. No, pero que ese ya es otro cuento, ¿cierto? O sea, hay que darle nomás, pues, hasta donde aguante. A lo que voy yo es que de repente no cacháis lo que está pasando y la persona que te está preguntando tampoco cacha por qué está pasando y ahí solo evidencia o solo tiene como resultado una cota mala, ¿cachai? O una transformación mala. Y ahí el consejo siempre es mantener trazabilidad en los datos. Con eso yo creo que tú podías no entender lo que estáis haciendo, pero te podía apoyar en alguien, pedirle ayuda a alguien, pero tenés que entregarle los datos ordenados también, porque saber más o menos qué quería hacer, cómo fue esto, ¿cachai? Cosas de ese tipo. Yo me he encontrado con gente, por ejemplo, que ocupa parámetros de transformación hace 10 años el mismo archivo y tú le preguntáis, vamos a checar los puntos de terreno y dicen, no, es que ya no hay puntos. ¿Cachai? Entonces, ahí es lo que decís tú. O sea, tú sabés que cada cierto tiempo las transformaciones hay que irlas chequeando, los PTL también, todo lo demás. Pues si tú sabés que no hay, tenés que preocuparte antes, no 10 años después, cuando ya tenéis algunos patos ahí en terreno del trabajo. Pero bueno, Pero que yo llegué hace poco y, bueno, ahora segunda vez que trabajo en esa minera ujú. y, las personas que sabían manejar todo eso se hizo el loco, pum, se fue de ahí y ya no hay en qué. Entonces por eso le mandé ese archivo a ver si se podía hacer algo o ver Sí, cómo no caché te ese error. llamé el otro día. Podemos revisarlo en profundidad y yo caché que era una calibración, un deseo que me mandaste, pero no se me pasó a llamarte. Y lo podemos analizar sin no problema. Ujú. Para cachar qué puede tener. ¿Vale? Eh, entonces, acá, y básicamente lo que hicimos fue eso del modelo feedback. Hay un camino, el camino de la fruta, esto yo se lo mostré, ¿cierto? Ahí básicamente nivelación, un viejito niveló y un viejito hizo una red GNSS. Entonces ellos querían la altura elipsoidal y llevarla al sistema local. Cuando ellos ocuparon el modelo geoidal solito, sin ninguna corrección, tenían diferencia de 60, 70 cachos. Ahí está. Más abajo una superficie. Lo que hicimos fue ajustar eso con un modelo, que es un ajuste. Se genera una superficie de corrección y básicamente bajamos esa diferencia a máximo 5 centímetros. Esos 5 centímetros para nosotros quedamos felices, ¿cachai? Porque era un trabajo exploratorio, lo ajustamos de esa forma, los datos no eran buenos, y generamos un modelo digital para esa zona del proyecto. Y eso se carga en el colector de datos, y ahí el colega lo va a medir a terreno y lo chequea. ¿Cachai? La foto no se ve, aprecia muy bien, pero tiene una diferencia como de 4 centímetros, 5 centímetros. Entonces, para algunas cosas eso estaba bien, pero para otras cosas no servía, ¿cierto? Entonces, ahí también está la aplicación. Eso también los software lo hacen automático. Acá lo hicimos a mano para cachar dónde podíamos encontrar algo que estuviera mal. Por ejemplo, ese punto que era el primero estaba como el ajo medido. ¿Cachai? Entonces ahí está lo que dice el compañero.
eh, el que midió ese punto a simple vista, 25 cachos en una diferencia que tú sabes que está mal. Pero igual te pasó el dato nomás. Este se hizo el loco con eso. ¿Cachai? Eso es de acuerdo al modelo digital, ¿vale? Ahí, Dixon, mándeme, te voy a responder cuando termine la clase el correo para que nos coordinemos para un día para revisarlo. Me comprometo a eso, pero se me pasó el otro día, en verdad, lo vi y no te respondí. ¿Vale? Eso con el tema de los modelos digitales. Respecto al factor de referencia que está acá, que era la pregunta, era eso. Acá inicialmente voy a borrarlo. Miren acá. Lo voy a ajustar de nuevo. Acá en Survey. Ahí, ajustar. Sí, se ajustó. Están los resultados. Y en el fondo la interpretación que tienen que tener para ese factor de referencia es la siguiente. Piensen que ustedes van a terreno y creen que midieron imperio. O sea, dijeron, no, hoy día estuve motivado, mis observaciones fueron súper buenas. No tengo ningún error en la medición, me calé bien, ¿cierto? El instrumento de mi lado. Llegan al software, procesan, ya sea una red de estación total, una red GNSS, lo que sea, y ese valor les sale 10, 8, 7, cualquier valor superior a 1. Ahí lo que está indicando ese valor es que ustedes fueron muy optimistas en sus mediciones. Ustedes dijeron, midieron bien, pero numéricamente, y el análisis que hace el software te dice, mira, sé que en verdad no mediste tan bien, mediste ahí nomás. Y ese mediste ahí nomás se traduce en que ese valor, que teóricamente debería ser uno, está sobre uno y es un indicio, ¿cierto?, de que no mediste tan bien. Por el contrario, tú puedes ir a terreno y decir, chuta, hoy día no anduve parejito midiendo. O sea, no anduve nada de bien, creo que no me quedaron tan buenas las mediciones. Pero por ese motivo, llegáis a la oficina, procesáis y ese valor es menor que uno. Y ahí tú lo que te está diciendo el software, perdón, es que en verdad tú mediste mejor de lo que creías haber medido, ¿vale? Ahí hay dos interpretaciones. Primero, cuando el factor es mayor a uno, es decir, tú mediste mal, pero creíste que mediste bien, ¿cierto? Eso podría estar escondiendo en el modelo o en el proceso de observación errores groseros, podría estar incluyendo errores sistemáticos, una línea que esté mal medida, todo lo que se le ocurra, ¿vale? Y para eso está la herramienta, por ejemplo, del cierre de ciclo. Si el cierre de ciclo salta con algo, es probable que acá tú también lo veas en un factor de referencia, como les mostraba en el ejemplo de la poligonal el otro día. Ahora, si es menor que uno, teóricamente igual está mal. ¿Por qué teóricamente está igual está mal? Porque ese valor debería ser uno. Uno de entrada y uno de salida. Siempre uno, ¿cierto? Ahora, la interpretación que se da es que si tú te equivocáis, pero para el lado bueno, no es malo. Entonces, si es inferior a uno, es decir, tú no sé, tú fuiste esperando una mala medición y tenías una buena medición, no es crítico. Entonces, si ese valor le sale, por ejemplo, 0,90, 0,78, 0,80, no es algo que a simple vista sea malo, ¿vale? Porque en el fondo tú dijiste, no medí tan bien, pero el software te dijo, oiga, usted midió bien, así que no se preocupe, o midió mejor de lo que creía, ¿vale? Esas dos interpretaciones, si bien es cierto, una es más favorable y otra es más mala, pueden en alguna medida ser maquilladas. Y soy súper responsable en decir que puede ser maquillada, porque si yo te estoy diciendo que tú dijiste, ah, ya, medí con 1 milímetro la línea base, pero el software te dice, no midió tan bien, midió con 2 milímetros. En el fondo, ese que te diga que mediste con 2 milímetros de precisión, implica que el uno que tú creías lo multiplicáis por 2, ¿cierto? Entonces, esta pestaña que está acá, lo que hace, cuando ustedes le dan ahí, es ponderar la medición original por las veces que tú te equivocaste en llegar a uno. Entonces, si el valor inicial es uno, tú lo multiplicáis por 1,03 y como 1,03 ahora es el valor, claro, cuando tú ajustes de nuevo, 1,03 va a ser igual a 1,03 y eso tiende a 1. Esa es como la explicación más sencilla.
Si tú tenías algo que era 0,70, 0,65, como veíamos el otro día, en el fondo pasa lo mismo. El viejo te dice, oiga, ¿sabe qué? Usted no midió con 1 milímetro, midió con 0,6 milímetros. Y ahí tú con la ponderación, lo que así, en el fondo decir, ya, medí con 0,6, igual a lo a 1. Y ahí tú aplicáis de nuevo ese botón y queda igual a 1. ¿Cachai? Eso, ¿dónde podría estar afectando en alguna medida? Si ustedes Si ustedes tienen 0,8, de 0,8 hasta 1, hasta ya, 0,8 hasta 1,6, hasta 2, dijimos hasta ahí. Y ustedes hacen la ponderación, lo que va a cambiar es netamente el factor de referencia, que va a quedar igual a 1. Ahora, si ustedes tienen 70, 80 ahí, en este valor, que yo he visto redes así, ahí la ponderación no es adecuada, porque ahí está en el fondo tirando bajo la alfombra un montón de errores. Y ahí se recomienda revisar los datos antes de hacer la ponderación. Pero ¿Sí? 70, así 70, porque ese 1, 70, 70. 70, 70, 70, sí lo he visto. 40, 30, ¿cachai? Cosas de ese tipo. Pero por Ujú. ejemplo, si tengo 2,5, porque yo pensaba que era mucho. Sí. 2,5, yo pensaría inicialmente en ver dos cosas. En ver los loops, si están bien, ¿cachai? Si los loops están bien, en el primer enfoque, y lo segundo vería esta parte que está acá, que es el indicador de calidad del posajuste, si hay errores en la observación. Ahí yo me preocuparía. Ahora, ¿pueden haber redes que tengan 2,5 y no están malas? Sí. ¿Y por qué puede pasar eso? Que cuando ustedes trabajan se exponen a tres tipos de errores. Un error que es grosero, que es el que evitamos a toda costa, y ahí ese contamina mucho ese indicador. El error sistemático que de repente no lo vemos, una altura mal tomada, ¿cierto? Una wincha mal ocupada, que ese también puede pasar colado ahí en el factor de referencia. Y el error aleatorio. El error aleatorio nosotros no sabemos ni magnitud ni dirección. O sea, si es negativo, si es positivo, ni su valor tampoco. ¿Cachai? Entonces, eso puede ser ruido en la medición. Ahora, ¿cómo ustedes salen de la duda si en verdad ese valor de 2,5 es significativo? Si tú ponderáis acá, miren, déjenme borrar acá el ajuste. Si yo ajusto, ya, ahí ajusté, ahí estamos ajustados, ¿sí? Y yo saco el reporte de línea de pase, o sea, de ajuste de red. Ahí, ese. Voy a tomar un print acá, a las coordenadas geodésicas, ¿ya? Esos son los que yo obtuve con el 1,03, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, voy a cerrar acá y voy a ponderar. Ahí, voy a ajustar de nuevo, y voy a decir que sí. Y ahí yo voy a ir a sacar de nuevo el reporte. Entonces, fíjense una cuestión acá. Mi, debería ser esto de acá. Mis valores de acá, yo los puedo comparar, tengo la latitud más que nada, con los que yo tengo acá. Es el mismo, es el mismo, es el mismo, es el mismo, ¿cierto? Acá es el mismo, es el mismo, es el mismo, es el mismo, con 4 decimales, está bien. Y acá la parte altimétrica no cambia. ¿Cachai? Entonces, ahí se cumple lo que estoy diciendo yo. Si ese valor es chiquitito, puede representar un ruido en la medición y no cambia las coordenadas, que teóricamente no debería cambiar. Ahora, si ese valor es muy grande, estas coordenadas ten por seguro que van a cambiar. Y ahí ya es un indicio que tú podrías tener un error en una parte de la medición. Sí, eso sería lo que yo les puedo decir ahí. Por ejemplo, fíjense, ya, nos vamos a alargar 5 minutos, pero para mostrarle algo. Acá, el otro día, aquí, acá llegó un colega con lo siguiente. Nos mandó un correo y nos dice, mira, sé que la red no fija bien. Y ahí están mis datos, ¿cierto? Yo necesito
que me digan dónde la estoy embarrando en el procesamiento. Entonces, voy a hacer el trabajo un poco rápido acá para que podamos analizar más que ver el proceso. Acá voy a configurar, ¿cierto? El sistema. Me voy a quedar, por eso que está ahí, aquí. Y voy a arrastrar los archivos de medición. Son T02. Parecido a una versión más modernizada de los que yo les pasé el otro día, excepto T01. Pero a fines prácticos está ahí. Fíjense que tiene un vértice de IGML y tiene observaciones reiteradas, tiene más de una sesión, ¿sí? En diferentes escalas de tiempo. Sesiones cortas porque se van a dar cuenta que cuando cargue esto, es eso. Esos son datos reales de un proyecto. Entonces, si ustedes ven la distancia ahí, al IGM hay 16 kilómetros, eh, el más largo, ¿cierto? Tiene 30 kilómetros, entonces no hay problema. Entonces, él siguiendo los consejos de ahí de nosotros, procesó la línea y después intentó ajustar. Mira, Profe, están pero ahí todos, no se cumple el cuadrilátero. y no es necesario porque el R1 queda sin vinculación a la red, que fue el condoro que tenía en parte. ¿Sí? O sea, él va a tener solamente coordenadas para acá y para acá, y después él va a tener que hacer un procesamiento entre la 2 y el R1, porque ese fue el condoro inicial que tenía, ¿cierto? No respetó el criterio de red, como tú bien dices. Ahí están bien los vectores. En la parte vertical yo tenía mis dudas, porque ya ahí tiene harto, ¿sí? Pero según él midió bien, guardó, ahí están los valores, y acá en el ajuste, ajustamos libre, y ahí está lo que te digo yo, Dixon. Él no tiene conexión del R1 con los demás, entonces no puede tener coordenadas ajustadas y él tiene que morir con los otros restantes y hacer la vinculación como un procesamiento normal entre A2 y A1 y R1 cuando tenga las coordenadas de A2. Eso fue uno de los primeros controles, pero era práctico para él. Pero miren cuánto da ahí el factor de referencia. 7,25, no estoy fijando nada. El libre, o sea, el libre ya me está diciendo que está julero y me dice que la prueba del chico de grado está fallada. Vamos a tomar las coordenadas de la 1, o sea, las precisiones. 25 cachos y 10 cachos. ¿Es harto? ¿Es poco eso? Es caleta, ¿cierto? O sea, depende, que por La algunos distancia es poco. harto. Pero ustedes creen que para una determinación GPS 10 centímetros Ah, no. en la parte vertical encuentran que es poco, encuentro que es harto. Piensen que ese vértice está vinculado al IGM y el A1 y el A2 pueden servir como puntos de control para un vuelo fotogramétrico. ¿Ustedes colocarían esa coordenada ahí? Con esas No, precisiones. pero por ejemplo, si fuera a replantear un proyecto minero de esos bien chanchos de precisiones más o menos un metro, estoy Ya, pero sobrado, cariño. para eso nací red, po. Con RTK No, tenéis de pues, más. tira un punto, sí. Sí, ¿cachai? Entonces ahí no se merece el concepto. Ahora fíjense lo que pasa. Si yo pondero acá, yo digo que mis precisiones originales tienen que ser amplificadas por 7,25, o sea, no medí tan bien. Voy, pondero, ajusto, ahí yo me puedo ir para la casa porque uno a uno y todo es limpio. Pero fíjense lo que pasa con las precisiones. ¿Mejoraron? No, po, porque ahí lo que estoy haciendo es que estoy escondiendo un error que no estoy viendo en el análisis. ¿Sí? Yo les voy a contar cómo terminó esta cuestión. Esa red me la mandaron, o ese triángulo me lo mandaron el viernes pasado. ¿Sí? Lo procesé, yo respondí y dije, hay un error en la medición. No, es que no hay un error. Y yo le saqué primero el loop. Y el loop, fíjense, el único triángulo que había tenía una falla porque no cumplía el criterio del ppm, era 1,7. Ahí está el ejemplo claro de cuánto falla, ¿cierto? Le mandé ese informe y le mandé el informe del procesamiento de líneas base y además le hice el alcance que acá no tenía conexión, ¿cierto? Eso lo comenté. Me dijo, voy a ir a medir de nuevo.
fue a medir de nuevo y después no me mandó la nota a mí, se la mandó un colega, pensando que yo me puedo haber equivocado en el procesamiento, ¿cierto? Que puede pasar también. Y mi colega llegó a la misma conclusión, de hecho la de él daba peor que la mía. Y yo antes le había dicho que era un problema en las bases nivelantes, que las verificara antes de ir a tierra. Y él me dijo que no, ¿cierto? Fue a medir de nuevo, le mandó las coordenadas a mi colega de la oficina, a mi jefe, la revisamos de nuevo y llegamos a lo mismo. Y mi jefe llegó a la conclusión que también, que tenía un rollo en las bases nivelantes y le dijo lo mismo. No, no, señor problema, no están buenas las bases. Revisa las bases. Puesto corto, la base que estaba instalada en agua estaba mala. Y estaba mala, en el fondo, porque la base la colocaba y la base se caía. Entonces, eso mostraba acá lo que nosotros visualizábamos, que era básicamente un problema en la parte vertical. ¿Me explican? Y ahora ustedes van a decir, la parte horizontal, usted está diciendo que está bien, no está bien, pero esa parte horizontal, para el largo del vector, para el tiempo de observación, está afectada por la parte vertical, porque si bien es cierto, la base hacía esto, hacía para adelante, al desplazar el vector, también desplazaba la parte horizontal, por un vector tridimensional que se desplazaba. Pero no se ve tan afectada como la parte vertical, pero sí de esa forma. ¿Cierto? Entonces ahí hay un pequeño ejemplo, ¿cierto? De cómo, en este caso la base nivelante, genera un problema en la observación. El ajuste libre nos sirve para que no metamos cualquier cuestión al ajuste con condición. Al ajuste con condición me refiero cuando fijáis una coordenada o más de una, ¿vale? Esto es tan en verdad. O sea, imagínense que, ¿qué podría hacer acá yo si quiero dármelas de pillo? Yo podría ir al software acá, al Network Adjustment, y podría, perdón, acá lo error por defecto, ir al, Pero ¿podría aumentar la tolerancia? ¿O podría eso, un la sigma? puedo achicar. Si yo la achico, mira lo que pasó, porque estoy considerando un sigma. Igual es malo 7 centímetros, pero a lo mejor si cumple, lo entrega así. Pero si no entregáis algo así, en el fondo sí estáis cocinando algo, porque el estándar al menos es 95. Fíjense qué pasa si lo coloco en acá, no sé, 99. ¿A cuánto llega? Llega casi a 20 caras. O sea, eso es lo que de verdad es. ¿No? Ojo con eso, para que puedan revisar eso. Ojo, no vayan a hacer eso también como una práctica, sino que más Profe, bien. y por ejemplo, si aumentan el error por partes por millón, ¿también disminuye eso? El factor de referencia. Ah, la relación. Lo que Sí. pasa es que ahí, no, lo que pasa es que ahí no va a cambiar mucho eso, porque lo que estáis haciendo es cambiar la visualización del nivel de confianza nomás. No estáis modificando nada del procesamiento. Vemos acá, po. Mira, No, 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 pero por ejemplo, el mejora el mismo. factor de referencia. Sí. O sea, los residuales del error sí, van a seguir siendo casi iguales. Sí, van a seguir siendo eso lo mismo. El cierre no hay mucha diferencia. ¿Vale? No es una práctica que yo esté recomendando por si acaso, sino, y ahí estamos llenos de banderas rojas, porque las banderas rojas ahí ya está el problema netamente en el vector. ¿Y cómo yo puedo decir que está en el vector de medición y no en la coordenada, como veíamos delante? Es justamente por el loop, ¿cierto? Que vemos acá. Porque ya el loop nos está diciendo, oiga, lo está embarrando en un punto. ¿Cachai? O sea, no joda, está mal, ¿cierto? Y acá en el fondo, ¿qué cosas podríamos mejorar? Fíjense que nos sale fallido, nos sale 1.7 según la tabla que yo les mandé, claro. Eso escapa un poco al estándar que veníamos buscando. Aún así, para ello no estaba mal en la tabla, pero igual ya vemos que dan precisiones que no son las más adecuadas. Pero fíjense acá también que él muestra una tabla de ocupación. Y quizás el error en A2, ¿cachai? Nosotros lo podríamos haber revisado con más multiocupación, pero como la base estaba mala, básicamente lo que pasaba era que independiente que hiciera mucha multiocupación, la base se desplazaba en el momento de la medición, entonces no teníais cómo saber. ¿Cachai? Eso. Es parte en el fondo es parte
del proceso, o sea, del procesamiento en general. Yo ahí siempre les recomiendo ir chequeando las cosas. Déjenme ver acá una última cosa, porque si no, se pueden mandar ahí algún condoro. La 1, la que era el pobre. No, ese no, el peso. Pero hay varias cosas que pueden ir en esa línea. Yo tenía un experimento ahí, o una experiencia de unos colegas en el norte que por base y adelante también tuvieron que administrar clases. Así que, ojo con eso. ¿Sí? ¿Queda Profe, una pregunta más o estaba ahí respondida ya? el test de, o sea, el chi cuadrado. Ah, bueno, básicamente el factor de referencia, ¿cierto? Que da 1 punto y algo, es, déjame abrir un píxel. El factor ese que está ahí, factor de referencia es la varianza posterior. Si ustedes la calculan, el PT por los pesos por V, dividido en n-1. Ahí. Eso ahí nos estaba dando 1,03. Cuando ustedes calculan el chi cuadrado, en fondo hacen un valor que se llama T, una estadística del test, que es la varianza posteriori por la redundancia. Entonces eso igual en el fondo a BT por B por V, ¿cierto? O sea, en el fondo no dividen por n-1, por n-1, ¿vale? Ese T que está ahí, ¿cierto? Ustedes lo evalúan con una distribución chi cuadrado, eso es teórico, tiene un nivel de significancia alfa y una grado de libertad H. Los grados de libertad, en el fondo, en la redundancia, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? Tú, para hacer el análisis del chi cuadrado, tienes que trabajar con una cuestión que se llama teta hipótesis. Tú dices que hay una hipótesis nula, donde el HO, en hipótesis nula, la varianza a priori es igual a la varianza posterior. Eso es cuando 1 es igual a 1, cuando yo les decía lo que teóricamente tenía que pasar, ¿cierto? 1 igual a 1. Y tú tenías una hipótesis alternativa, donde tú dices que la varianza a priori es diferente a la varianza posterior. Y ahí pasa que tú puedes tener 1, que es la a priori, y tú puedes tener, por ejemplo, el 1,03. Entonces, ese t que calculáis acá, el que estoy marcando ahí ahora, tú lo evalúas según este parámetro que está acá. Ese parámetro que está ahí lo sacáis de una tabla, y ahí tú tenés dos escenarios. El t es mayor a la distribución chi cuadrado para un nivel de significancia alfa y grado de libertad h, o también al contrario, ahí, ¿cierto? Cuando tú tenés eso que está acá, el t es mayor, en el fondo tú tienes que la distribución es de esa forma, y el t está acá y el chi está acá. Esta región de acá es la región de confianza, o sea, la región donde los datos están guardados. La región de acá es la inconsistencia del modelo, en alguna medida. ¿Sí? Eso indica que el test falla. Cuando tú estás ahí acá y el test está por acá y el límite está por acá, ahí tú estás en la región de confianza. Por lo tanto, tu interpretación es que esa diferencia que tú encontrás ahí no es significativa para el alfa, y el alfa es el nivel de confianza. ¿Cómo pueden interpretar el alfa? Piensen eh, en monitoreo geodésico, ¿vale? Monitoreo geodésico es colocar una estación total de frente a una pared, por ejemplo, a un tranque, a lo que sea, y colocar prisma, ¿vale? La estación hace el control y tú veis las coordenadas en el tiempo. Un nivel de significancia implica la ocurrencia de un error de tipo 1. O sea, que tú digáis, oye, la cuestión se está deformando, arranquen. ¿Cachai? Y tú ahí,
en el fondo, con el nivel de significancia del 5%, quiere decir aproximadamente o genéricamente que de cada 100 avisos que tú das, te equivocáis en 5. Eso sería un falso positivo, ¿cierto? Un falso positivo no es crítico. ¿Por qué? Porque en el fondo tenéis que sacar a la gente nomás y después la gente vuelve a trabajar y te retan, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando tenéis falso negativo. El falso negativo implica que tú no des un aviso porque crees que no se está deformando la estructura, pero la estructura sí se deforma, ¿cachai? Y ahí puede quedar una embarrada. Entonces, para el caso de nosotros, en el test de acá, lo que nosotros estamos diciendo es que ese nivel de significancia te dice que ese error que tú tenés de 1,03 igual a 1 es significativo o no es significativo. Si el test falla, te está diciendo es significativo. Cuidado, hay un error que puede ser parte de algo importante. Ahora, si el T cae dentro de la región de confianza, que es la de acá, o sea, no supera ese factor de referencia del chi cuadrado, está diciendo el ruido en la medición, está ahí en la zona de confianza, tranqui. No es significativo esa diferencia que tú encontrás acá entre el PP y la varianza a priori y posterior. Entonces, si hay una relación acá, que normalmente si el factor de referencia es chiquitito, el test va a estar pasado. Ahora, si ese factor de referencia es muy grande, donde tú sobreestimaste o la capacidad de medición que tenéis, en el fondo podía estar escondiendo algún tipo de error. ¿Sí? Entonces, por eso el test fallaría también. Mi recomendación es que hagan ahí un flujo de trabajo. O sea, primero, carguen los datos, revisen bien la altura instrumental y todo lo que tenga que ver con nombre de punto. Procesen datos, ¿cierto? El cierre de ciclo GPS, ajuste libre, analizan esto y después al final fijan una coordenada. Esa sería como la mejor recomendación que yo les puedo dar para evitar ese tipo de cosas. Esta parte de acá, yo si le hago el ramo de análisis, lo vemos en profundidad. Ahora está presentado de una forma más bien genérica para que entiendan lo que tiene el software, pero hay todo un flujo de trabajo que se tiene que seguir. Pero si quieren verlo a nivel de ingeniería, 1 igual a 1 estaríamos bien, no hay ninguna evidencia de problemas, pero cuando es diferente, una hipótesis alternativa, ahí tenemos que ver si esa diferencia es significativa o no, y ahí entra el chi cuadrado como test. Ujú. Eso. Yo sé que es complicado de ver, no es tan sencillo, pero yo sé que ahí con un poco de vuelta a usted y testeando las redes de ejemplo, pueden ir sacando algunas conclusiones. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta ahí, muchachos? Tendría clarito, profe. Profesor, Oiga, yo, ¿Cómo? perdón, una preguntita del informe. Sí. ¿Se envía solo el PDF, profe, y algún archivo adicional, o el Con del el, TBC, o solo con el PDF mostrándome lo que hicieron, ¿cierto? Y escribiendo, explayándose según lo que ustedes estiman es suficiente. Sí, lo otro es lo que saca me interesa más lo que puedan entender o analizar que lo que saca el software, que básicamente es una rutina de programación, ¿no? No más que eso. Ujú. vale? profesor, ¿de cuántas personas pueden ser los grupos? 5, ¿está bien? Pues, 5, 5, no hay cinco. problema. Sí, mírenme, ahí eh, eso pueden ser 5 y no me voy a complicar si trabajan o no, si al final la cuestión es para usted, ¿cierto? Me refiero a que todos preguntan eso diciendo, profe, que 5, que como que se echan al agua solo, como que 5 es mucho. Pero si son 5 y tienen el TS área y tienen los datos, puta, hagan un informe, lo evalúo, pero ustedes se quedan con la tranquilidad de que procesaron datos y que van a poder hacer eso después. Eso de momento yo lamentablemente en esta modalidad no tengo cómo controlarlo, entonces es netamente un dolor de cabeza innecesario para todos. Entonces lo mandan, lo evaluamos, les subo las notas y el lunes me dijeron que iba a estar lista la plataforma, de momento no podía subir las notas, mandé el Excel, eso sí, con las notas preliminares, están todas las notas bien en todo caso, no va a haber problema con eso. Pero yo me quedo con la tranquilidad de decirles y recomendarles que hagan lo que tengan que hacer ahí, procesar los datos, están los videos,
el lunes se hace la carga para que tengan el curso de Geocom, ahí puedan revisar los procedimientos también que están en esa plataforma. ¿Vale? Diga quién tiene ahí la mano levantada. Profe, ¿qué pasa si lo hago con una versión del TBC más antigua? Ninguna. Todas las versiones son permitidas acá. ¿Sí? Vale, profe. ¿Mm? ¿Estamos, señores? Por ejemplo, una consulta, yo la prueba número 1 yo se la envié por correo. ¿Es necesario subirla a la plataforma para que puedan subir la nota o no? Porque vi que se Están, puede subir todavía el sí, no, trabajo. están todas las pruebas revisadas y todas las notas están bien. Es que no me pidan que se las mando uno a uno porque No, 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 es que le sí, digo que para que la suban a la plataforma a lo mejor yo tengo que no, subir el trabajo. no. Las notas las van a subir el lunes más tardar, me comentaron. Y les van a subir directamente al intranet. Entonces va a estar en el sistema donde ustedes ven sus notas y van a estar. ¿Ya? De igual forma, yo voy a estar disponible ante cualquier cosa que necesiten. Pero no es necesario, Rosina. Yo tengo claro que me mandó ahí la prueba y la revisé, así que tengo. Ujú. Qué gracias, Sí, profe. ya. Ahí a Jonathan, ¿alguien le puede mandar el enlace de la clase el día lunes? Creo que acá está. Mira. Profe, yo la envié. Sí, que a lo mejor lo voy a reenviar. Ahí se fue don Jonathan. ¿Lo vio? Sí. Y no hay problema. Y Rodrigo, usted me manda un correo y yo lo agrego a la lista que me hayan mandado los compañeros. No hay problema. Vale, me manda un correo con su nombre y su correo electrónico. Eso. Dixon, ¿tiene mano levantada? ¿Sí? ¿O no? Le quedó pegado, parece. No, no, profe. Ah, No, ok. pero ajá. Oiga, Dale. profe, un comentario al margen cortito. Y que Ajá. el Dixon y la Rosina son de otra sección. Y solo darle las gracias porque la Rosina se paleteó, compartió los links para las clases y todo. Y el Ah, Dixon con sí. las preguntas aprendimos caleta. Así. No, no, está súper. Tienen que ahí preguntar. Yo también agradezco ahí a Rosina por la ayuda ahí con los enlaces. La plataforma fue un poco complicada para este curso. No sé por qué estuvo caída incluso unos días. Así que muchas gracias por la ayuda. Eso, muchachos. No sé ahí si nos vemos en otro curso más adelante. O si no, ahí les deseo el mayor de los éxitos en los días de la carrera. Espero que le haya servido acá, ¿cierto? Y cualquier cosa me escriben en los correos. ¿Vale? Vale, profe, Ujú. muchas gracias. Muchas Vale, profe, gracias, gracias. Eso profesor. es. Gracias, profe. Que Gracias. estén muy bien. Gracias, Ahí buenas noches a mañana todos. le envío el enlace. ¿Vale? Que estén muy bien. Gracias. Gracias.